Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y hoy tenemos una invitada muy especial con un tema que a mí me fascina. Ella es Guadalupe Samar. Ella es periodista, comunicadora social, mamá de Olivia y de Baltasar. Es autora Hacia la maternidad y Desde que comencé a soñarte. A través de su experiencia de vida personal y oficio profesional, volcó en diferentes libros historias de maternidades y paternidades cruzadas por la medicina reproductiva. Hoy vamos a estar hablando específicamente con Guada de cómo son las nuevas familias, cómo es la nueva maternidad. ¿Cómo estás, Guada? Hola, Sol, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Chocha, de estar acá. Ay, qué bueno, yo también feliz, feliz porque es un tema que me preguntan mucho. Vos sabés, Guada, que me han escrito algunas seguidoras que me han planteado que ellas tienen 35 años y están ya con el tema de cómo van a ser madres y en su mente no saben de qué manera ser madres porque justo hoy no tienen pareja o no se ha concretado el tema del amor. Y bueno, este es un Ujú, tema que vos tenés muy estudiado, que bueno, en tus libros que son maravillosos, el último, Desde que comencé a soñarte, me parece un trabajo muy prolijo, espectacular. Bueno, y el anterior donde contás el proceso de cómo ser madre. Eh, ujú. contanos un poco, primero que nada, cómo nació tu interés hacia los temas de la maternidad. Bien, esto de militar las causas que te atraviesan, ¿no? Yo me casé jovencita, me casé a los 23 años y a los 25 estaba lista para ser madre, como toda estructurada que soy, y empecé a buscar hijos y esos hijos no llegaban y toda mi estructura mental me venía a decir, bueno, ¿y qué está pasando? Que algo tan obvio y natural como procrear me está siendo negado. ¿Qué sucede aquí? Y bueno, fue como un baldazo de agua fría, sobre todo porque yo era joven y se suponía que la juventud en algún punto era garantía de fertilidad. Y bueno, empecé a atravesar un camino que fue muy largo, que fue lleno de aprendizajes, la verdad. Que hoy con el diario del lunes agradezco porque fue transformador en muchísimos aspectos. Em, pero bueno, ahí se conjugó este deseo de querer ser mamá con mi pareja, con Marcos en ese momento, porque digo con mi pareja porque podría haber sido un deseo sola, pero no. Y empezamos como a aprender y a desandar un montón de cuestiones de la medicina, porque empezás a aprender y te vuelves un poco especialista en medicina reproductiva y empezás a visitar a diferentes especialistas y te vas quedando con algunas cosas, con otras no, vas probando y viendo a ver qué te resuena más y qué no. Por el otro lado, a desmantelar un montón de estructuras que venían aferradas como dogma. Decir, bueno, hay que ser madre y hay que ser padre y que si el hijo llega, llega y que si no llega por algo es. Y bueno, un montón de cosas que uno tiene en su inconsciente y en su consciente también que necesitas como resignificar. Y bueno, y fuimos aprendiendo. Y yo, periodista gráfica de toda la vida, es decir, que escribo como forma de vida. Y para mí escribir era mi forma también de hacer catarsis, ¿no? Una de mis formas de hacer catarsis. Y era tanto lo que aprendía, lo que me atravesaba, lo que me sucedía, y muchas veces me sentía realmente sin poder compartirlo con nadie, porque no veía a nadie que sintiera lo mismo que yo, incluso ni mi pareja, ¿no? Porque lo que pasa a la mujer no es lo mismo que lo que le sucede al hombre. Empecé a escribir, escribir, escribir. Y después de algunos años, y ya con el milagro de mi primera hija nacida, que es Olivia, en mis brazos, me decidí a publicarlo. Y me decidí a publicarlo, bueno, por una cuestión seguramente de egos, pero fundamentalmente creo que a mí me sirvió tanto, pero tanto leer de otras personas en foros, en blogs. En ese momento no tenía libros, sino hubiera devorado libros al respecto. Me confortó tanto leer que dije, ¿por qué no ayudar también desde mi experiencia eh, a acompañar estos tránsitos de la medicina reproductiva y del deseo y de la concreación de ese deseo que no se termina dando, que se da dilatado en el tiempo? Así que bueno, eso fue como lo que me motivó a escribir el primer libro.
¿A qué edad la tuviste, Olivia? Olivia lo estudié a los 31. Yo empecé buscando a los 25, casi 25 años, y nació a los 31 míos. Así que tuviste Eh, 7 años de proceso de trabajo interior, de aceptar, de buscar, Mojarme, de de buscarte a vos mismo, frustrarme. claro, de encontrarte, de perderte, de volver a empezar. O sea, es como, es re fuerte, me imagino, el proceso. Por eso está bueno Sí, esto de compartir con otras personas, porque hay muchas personas que esto lo transitan en silencio. Sé que hay es muchas que sí. personas que no lo comparten. Sí, sigue siendo tabú y eso me daba un poco de bronca, Sí. porque es muy frecuente que haya dificultades reproductivas en parejas que supuestamente tienen todo para tener hijos naturalmente o espontáneamente, y no. Y también hay un montón de otras cuestiones que me fueron atravesando a partir de ese primer libro que tienen que ver con el deseo de la maternidad y de la paternidad que muchas veces trasciende la estructura de familia tipo que tenemos chipeada en nuestra cabeza, ¿no? Ay, sí, Mamá, papá, hijo, varón, hija, nena, los cuatro, familia tipo. Em, y me fue también interpelando y atravesando esta otra cuestión y que yo veía de muchas mujeres que se sentían no realizadas por no ser madres, cuando la realización personal, mi criterio por supuesto y el de cada uno es particular, tiene mucho más que ver que con el mero hecho de ser madre o no serlo, que las formas de maternar son muy diversas. Maternar no implica necesariamente un hijo parido, por ejemplo, o un hijo con el que convivís. Hay muchas formas de maternar también, y de paternar. Me crucé con hombres que me decían, yo no quiero ser esposo, yo no quiero ser pareja, yo quiero ser papá. Y wow, bueno, ¿y en esta ecuación hay mamá? No, no hay en mi ecuación. Hoy no hay mamá. Entonces, digo, bueno, qué profundo, qué genuino y qué desafiante que es este deseo. em, Y qué interesante poder abordar estas otras historias y conocer desde la empatía y desburrarse, porque muchos tenemos un montón de preconceptos, yo misma, ¿no? Un montón de preconceptos, un montón de cuestiones ahí arraigadas que están en jaque, nada es absoluto, ¿no? total. Eh, Contame y alguna de historia, o sea, contame, bueno, quiero que me cuentes varias historias, pero contame de las historias que están en tu libro, el día que te soñés o cuando empecé a Desde que soñarte, comencé a soñarte, cuando desde que comencé a desde que soñar. comencé a Yo soñar. digo, sí, sí, yo siempre digo que la gestación arranca desde el deseo, no desde que te dan un positivo y de que estás embarazada o de que pariste un hijo, digamos. Hermoso, totalmente, es así, ¿no? O sea, coincido absolutamente con vos. En este libro, contanos un poco hacia dónde va el libro, para que los que nos están escuchando, los que nos están viendo por YouTube, sepan un poco de qué se trata. Bueno, desde que comencé a soñarte fue como la consecuencia obligada del primer libro, porque con la publicación del primer libro me empezaron a llegar historias de otras personas que habían leído el libro, que lo habían comprado, que estaban atravesando procesos parecidos desde lo médico, ¿no? Desde la medicina reproductiva y toda esta cuestión. Pero a nivel familiar, digamos, estructura familiar, eran muy diversas, eran distintas a las mías. Obviamente que había historias parecidas, pero había otros que esto, que me decían, bueno, yo quiero ser papá, pero quiero ser papá. No quiero ser esposo. Me hubiera encantado ser esposo, pero no se me dio. Y no quiero que eso me impida ser padre. Entonces, bueno, una de las historias es la de Daniel y Agustín. Daniel es el primer papá que logró ser papá en Córdoba por vientre subrogado, es decir, Wow. que le prestaron una panza, y esa panza la prestó nada más y nada menos que su hermana, Ay, le prestó su panza, y yo me acuerdo que cuando me contaron la historia y cuando dije, bueno, yo necesito escribir esto y quiero que me la cuenten, quiero todos los protagonistas involucrados y entrevistarlos y hablar y que me cuenten desde mi yo curioso, ¿no? Desde a ver cómo es este proceso no sin, y lo digo y se lo dije a él también, no sin prejuicios también, porque hay muchas cosas, uy, bueno, qué complicado, la hermana presta la panza, pero no es su hijo, es su sobrino, es porque no hay intercambio genético, ¿no? Son con óvulos donados y material genético de Daniel, pero los óvulos son donados. Em, Digo, ¿qué hay esto de un, no sé, de un puerperio sin hijo? Porque
pero no es hijo, es sobrino. Bueno, había un montón de cuestiones ahí involucradas y fui con todas mis preguntas y con todo mi interés de conocer qué es lo que había sucedido, cuáles eran las motivaciones de ambos. Y la verdad que yo que fui con mil preguntas, sobre todo para la gestante, para la tía de Agustín, la primera frase me desarmó y yo dije, bueno, esto es un acto de amor enorme, indiscutido y sin ninguna terceras, cuartas, quintas, sextas interpretaciones. Realmente de una generosidad de otro estadio de alma, digo yo, de ella, porque ella tenía una hija y bueno, quería que su hermano experimentara el mismo amor que ella experimenta por su hija. Y bueno, y dijo, ¿por qué no le voy a prestar mi panza? O sea, ¿por qué no? Y bueno, la verdad que la historia es hermosa, vos lo ves a ellos dos interactuar y también tenés, sobre todo yo mujer, y lo digo yo, digo de esa falta de mamá y lo que significa la figura materna, o por lo menos lo que ha significado en mi vida y cómo soy yo con mis hijos, sí, bueno, esa falta de mamá, cómo repercute en el niño también. Y yo los veía interactuar a ellos y realmente Dani es una mamá y un papá. O sea, el apego entre ellos dos era tan fuerte y tan indiscutido que no sentí nunca, de todas las veces que los vi varias veces, que hubiera una ausencia, ¿no? Wow. Que esa familia estuviera incompleta, por decirlo de alguna forma. No, y eso me maravilló, porque también en algún punto me quitó a mí de mis propios prejuicios y todas estas cuestiones. Eh, Así que bueno, esa es una de las historias, y en esa historia la vamos transitando, y por supuesto voy contando cómo es el proceso de la gestación por sustitución, cuál es la legislación en Argentina, porque Argentina no está regulado, no está prohibido, pero tampoco está permitido y no hay una regulación, y las no regulaciones en prácticas que efectivamente se realizan, traen muchos problemas. Vos lo sabrás Sí. como abogada que sos, pero todos esos grises hacen que haya muy pocas definiciones y en este caso hay un deseo muy fuerte el de la maternidad y la paternidad, y por el otro lado está esta otra cuestión que son los derechos de ese niño por nacer, ¿no? Así que bueno, desandamos un poquito también las cuestiones jurídicas, qué es lo que sucede, porque eso es lo que tiene el libro, ¿no? La conjunción entre la periodista y la persona, pero digo, yo soy periodista a la hora de procesar la información quizás, pero fui como una completa desconocida de un montón de cosas desde la curiosidad, ¿no? Motivada por la curiosidad genuina. Así que bueno, esa es una de las historias. Después tengo otra de vientre subrogado, pero es de una mujer que tuvo un cáncer de útero a sus 20 años y quedó sin útero y sin la posibilidad de gestar de manera natural, digamos, o espontánea, hace muchos años atrás. Em, Esa historia es maravillosa y bueno, ella estaba convencida de que lo iba a lograr y lo logró con muchísimo sacrificio, subrogando un vientre en Estados Unidos, y hoy es mamá junto con su pareja de trillizos que tienen 19 años ya. O sea, te estoy Wow. hablando de hace un montón de tiempo atrás, ¿no? Qué valiente. Se fue sin saber inglés, con una mano adelante y otra atrás, empeñando e hipotecando su futuro y todo eso en pos de esta cuestión. Y no vino un hijo, sino que vinieron tres, que afortunadamente los tres muy saludables y toda esta cuestión, pero bueno, y de esa historia quizás me sorprende mucho, y algo que me marcó cuando los entrevisté fue ese dolor de ella tantos años después y después de haber conseguido ser mamá, de no haber podido gestar, la falta del útero, como algo doloroso y marcado fuego, aún a pesar de los procesos, ¿no? Y bueno, esa es otra de las historias. Después tengo una historia de una donante de óvulos que me cuenta el por qué dona óvulos, eso fue un encuentro fortuito que tuve yo. Esperando yo por un tratamiento de fertilidad y me la crucé al lado y era muy jovencita, muy chiquita y yo dije, ¿esta chica qué hace acá? Porque era muy chica realmente. Tenía 21 años en ese momento.
Y bueno, me contó que estaba haciéndose controles para donar y me contó cuál era su motivación. Y bueno, no quiero spoilear, pero bueno, terminamos las dos llorando, abrazadas, Ah, completas desconocidas, emocionadísimas. Bueno, y estas cosas que hay tantos gestos anónimos quizás, o no anónimos en el sentido que la identidad de la donante nunca se conoce, a menos que el hijo nacido de esos gametos lo requiera por alguna cuestión en particular. Hay tantas cosas por detrás, tantos héroes anónimos, tantas motivaciones hermosas, tanta comunidad que también me emocionaba y me daban ganas de contarlo. Así que bueno, la historia se va tejiendo, en desde que comencé a soñarte se va tejiendo de historias. de historia. En esto que te escucho, a mí me da curiosidad, supongo que has entrevistado, porque yo atiendo muchas chicas que quieren ser madres solas, ¿sí? Sí, Y atiendo varias que ya están en proceso, que ya lo están intentando, o que lo han intentado muchas veces y todavía no han podido. Y una gran frustración y un gran enojo. sí. Contame esto, cuando una mujer decide ser madre sola, decide, bueno, buscar un donante, decide empezar su propia familia con su bebé, cuáles son las experiencias, porque esto es algo que se preguntan las chicas, ¿podré, no podré, me sentiré sola, no me sentiré sola? El bebé preguntará por el padre. No sé si tenés alguna experiencia o alguna historia de estas. Y obviamente que tenemos la historia de Paz y Alfonso dentro del libro, que esa historia a mí me encanta porque, bueno, Paz es mamá sola, pero no solo que es mamá sola, sino que es mamá por doble donación de gametos. Es decir, que buscó un óvulo y buscó espermatozoides, porque sus óvulos ya estaban envejecidos para cuando ella lo intentó varias veces, no lo consiguió, entonces fue a la ovodonación. Entonces esa historia también está marcada por un montón de duelos, ¿no? Primero el duelo a que no va a ser esa familia tipo que alguna vez se imaginó ella, porque ella no es que te dice, ay, yo siempre quise ser mamá sola. No, no, yo quería ser mamá con una pareja. No se dio. Y trabajé mucho, ella habla de que trabajó mucho en terapia durante muchos años, qué tanto había de deseo genuino y qué tanto había de este mandato y de decir, bueno, si no tenés hijos, no estás realizada como mujer en esta vida y todas estas cuestiones. Ella lo trabajó durante muchos años hasta que finalmente se dio cuenta que sí había un deseo genuino de que quería experimentar la maternidad. Ella dice, no quería irme de esta vida sin haber experimentado ser mamá. Y bueno, toda esa búsqueda es muy emocionante y además habla de este duelo genético que se hace, ¿no? Porque sabe que su hijo no va a cargar con su ADN, porque es un óvulo donado y es esperma donado, ¿no? Entonces ella habla de esos duelos de la fertilidad, el duelo a saber que de quién son esos ojos y no sé de quién son esos ojos, ¿no? Todas estas cuestiones que uno por ahí jamás se las pone a pensar, ¿no? O sea, cuando uno arranca la búsqueda de un hijo es, bueno, voy a tener un hijo de la forma más natural y espontánea posible. Y cuando empezás a desandar estos trayectos, te das cuenta que hay muchas otras formas de ser madre y padre y que, por supuesto, no están exentas de dilemas éticos y de dilemas morales que uno mismo se va encarnando, va encarnando. A ella también le costó mucho decidirse por la ovodonación hasta que dice en un pasaje del libro, ella habla de que su médica le dijo, escúchame, ¿vos querés ser mamá o querés ser mamá de tus óvulos? Y con tu material genético. Y no, yo quería ser mamá. Decía, o sea, y vos los ves y tampoco hay lugar a dudas de que son mamá e hijo. O sea, no. Todas estas cuestiones que tenemos bueno, hablamos de la epigenética también, Eso te en iba a este decir. sentido. Con la epigenética se va activando genes que tienen que ver con el entorno que ella le propicia al niño. Totalmente. Ella dice que leer sobre epigenética le ayudó mucho a tomar la decisión. Eh, entonces, bueno, también abordamos un poquito de esa temática, de lo importante que es el entorno de la crianza para el niño, desde la gestación en la panza y todo lo que sucede en el exterior, del otro lado de la piel. Así que hay mucho, en muchos niveles para procesar cuando transitas por los caminos de la reproducción asistida.
cuando estás en pareja, porque es el duelo de que no va a ser el bebé como te imaginaste que lo ibas a gestar. Si sos mamá o papá solo, por lo mismo y por entender que tu estructura de familia va a ser diferente. Em, Esta imposibilidad, yo digo, la infertilidad tiene algo que es muy doloroso, que es el recordatorio permanente de que vos estás en algún punto fallada, ¿no? O fallado. Porque cuando esperás que te llegue tu ciclo para ver si estás embarazada, es una conciencia corporal del ciclo de la mujer tan exacerbado que yo era, bueno, en este momento voy a estar ovulando, ay, me duele esto, entonces me voy a estar por indisponer, entonces este mes no me quedé embarazada, entonces, bueno, o sea, estás todo el tiempo pensando, todo el tiempo, toda tu vida se condiciona a eso. No tomo alcohol por las dudas, este mes me haya quedado embarazada, entonces después de la ovulación no tomo alcohol. No me tomo un ibuprofeno porque le puedo hacer mal el potencial bebé que ni siquiera sé si está. O sea, realmente el condicionamiento mental que genera y social también, porque cuando uno desea mucho algo y no se va concretando, pasa en todos los niveles, qué sé yo, cuando de repente sos soltera y ves que todas tus amigas se casan, capaz que te da un poco de celos o de envidia o hay que trabajar mucho la inteligencia emocional para tratar de alegrarse por esa otra persona. Bueno, a mí me pasó con la maternidad, yo fui la primera de mis amigas en casarse y la última en tener hijos, entonces fue como que transité con ellas panzas, embarazos, noticias de embarazo, baby showers y vos te vas viendo dejada de lado o dejada atrás y teniéndose ahí esa cuestión que te va punzando el alma a diario. Es como muy difícil y transitarlo solo o sin hablar o sin procesarlo se hace mucho más difícil aún. En cambio, si uno hace como tiende redes, hace comunidad, se siente un poco menos bicho raro y quizás un poco más contenido. Respecto de mamás solas, hay grupos, hay un montón, acá en Córdoba, he conocido muchas mamás solas, un montón, muchas más de lo que uno se puede llegar a imaginar. Tengo una mamá de trillizas que tuvo, le transfirieron dos embriones, esos embriones prendieron los dos y uno de ellos se subdividió, entonces son mellizas y gemelas idénticas. Eh, y ella dijo, yo soy mamá, me anoté para uno y tengo tres de repente. Imagínate mamá sola de tres, No, no. un mega desafío. Eh, y vos les ves y Gaby, esta mamá, da testimonio todo el tiempo y te dice, bueno, tenés una amiga que me llame, yo la voy a ayudar para que, o sea, para que vea que es posible, que está bárbaro, que hay, bueno, y ellas tienen sus propios grupos y se juntan. Y porque por supuesto, a medida que el niño va creciendo, hay un montón de desafíos que uno va afrontando y preguntas, y mamás, otras mamás que preguntan, o papás que preguntan, ¿y qué le digo a mis hijos? ¿Y cómo es? Bueno, hay que empezar a crear y generar un montón de respuestas que no siempre tenemos, ¿no? Claro, y Así es más, que estoy pensando ahora cada vez va a ser más en los colegios, que por ejemplo mi hija me pregunta a veces, ¿por qué Laurita no tiene papá? No, pues se habrán separado, hija, si tiene papá, pasa que no va al colegio, le digo. Pero claro, en un futuro vamos a tener que decir, y bueno, puede ser mamá sola o papá solo. En realidad, exactamente, no es necesario es tener otro papá y tipo de mamá. familia. Claro, es otro tipo de Ujú, familia. Totalmente. exactamente. Me parece Eh, maravilloso. Vos sabés que escuchándote, Guada, me replanteo todos mis prejuicios porque, bueno, yo al haber sido mamá de una forma espontánea, como que no me daba cuenta el dolor que esto ocasiona y me estoy dando cuenta últimamente acompañando a mis consultantes y muchas veces yo decía... ¿Para qué quieren ser mamás si ser mamá es como muy complicado? Viste que después que sos mamá te das cuenta que es muy complicado. Es otro, deberíamos hacer otro podcast para hablar de eso. Es y como que después, cosas más desafiantes para mí que nos pone la vida. Y después me di cuenta, tengo una muy íntima amiga que ella está en el proceso para ser mamá sola. Y otra amiga le decía, claro, le da tanto sentido a tu vida. O sea, yo ya sé que no es por el sentido, pero te sentís tan amado, sentís esta sensación de complicidad con tu hijo, esto
no es que te completa, porque no estaría bien decir que te completa, pero es algo que vos lo ves y te llena el alma y ella quiere sentir eso, o sea, ella quiere experimentar en esta vida esto. Y está bueno el poder comprenderlo, que a mí me costaba hace unos años atrás comprenderlo. Mm. Sí, creo que eh, hay un montón de motivaciones que nos llevan a querer ser madres o padres. Hay muchas que son de la biología pura y de la teoría de continuidad de la especie, pero hay muchísimas otras cosas culturales y te pongo con el deseo de la maternidad las antípodas, aquellas mujeres que deciden que no quieren ser madres y que hoy todavía son señaladas y apuntadas, ¿no? Decir, ay, se va a perder de el ser mujer. Y yo me paro, defiendo y aplaudo cuando alguien genuinamente te dice, yo no quiero ser madre, no siento que vaya a poder ser madre, no lo deseo. Digo, qué bueno que estemos también en un punto de la evolución a nivel cultura y sociedad, que podamos decidirlo también. Es decir, está bien no ser madre y no te va a cambiar en nada no serlo si realmente no querés. Sí, O sí, de sea, hecho, hay matrimonios que deciden no. Hay hay matrimonios matrimonio. que están bien, si nosotros queremos ser solos, o sea, no queremos dejar de tener la vida que tenemos por un bebé. Y uno Y eso piensa, también es muy bonito. claro, y es válido, y está genial que podamos hoy manifestarlo libremente, que seamos tan libres. Completamente. Hay un montón todavía de señalamiento y de juzgar, pero creo que hay que hacer un poco de hacer un poco ahí de trabajo, de no quedarse callado cuando alguien dice, a mí me pasa, no me voy a meter, no voy a hacer nada. No, no, yo me meto y yo digo, no, sí, está bárbaro. Está Claro. bárbaro que no quiera ser mamá o está genial que quiera ser papá o mamá sola. A ver, cuántas historias de mamá, de familias con mamá y papá, que mamá se borra o papá se borra, y hay un montón, y esos niños crecen y es la vida. O sea, hay tanto para analizar y nada es tan calculado, matemático, estructurado e inamovible. Así que obviamente que uno se va aprendiendo, obviamente que quizás hay unas situaciones que pueden ser más ideales que otras, pero la vida no es ideal. La vida no es ideal. Y aparte pienso esto, es como que los niños, cuando también era niña yo, como que nos vamos adaptando, como que no es tan traumático. O sea, yo que mi papá no estuvo, Sí. me adapté. O sea, mis hermanos y yo nos adaptamos. Es como que, o sea, la sociedad se va adaptando a los cambios. Y capaz que hace, no sé, 200 años atrás no existía que los papás se vayan. Vino una generación donde los papás se iban, después otras las mamás se iban. Bueno, y ahora hay familias monoparentales. Y es algo nuevo lo Mm. que tenemos que acostumbrarnos y los niños se van a acostumbrar. Sí, Lo van a sí, ver sí, como, sí, totalmente. Yo creo que en casa se vive con mucha naturalidad la forma de nacer. Por ejemplo, Oli es nacida por reproducción asistida, por técnicas de reproducción asistida, y Balti no. Y, y Oli sabe que hay bebés que se forman en la panza de la mamá y hay bebés que se forman en un laboratorio y después van a la panza de la mamá. Y jamás me preguntó absolutamente nada extra de esa información. Le genera tanta intriga como decir, se pueden hacer por parto vaginal o por cesárea, digamos. Es como, son formas de nacer, formas de gestarse, formas de... no les significa nada, ¿no? Pero también es porque en casa desde siempre se habló con mucha naturalidad. Es como, sí, obvio, es esto, es esta otra cosa. Bueno, creo que son partes de evolucionar como sociedad. No digo que todo esté permitido, ni digo que todo esté bien, ni digo que no haya cuestionamientos éticos que nos podamos hacer, ¿no? O sea, yo creo que todas son decisiones que tienen que nacer primero desde el amor, segundo desde la verdad, siempre con la verdad de tu forma de concepción, la verdad de si sos hijo natural o sos hijo adoptado. Eh, Todas esas, digamos, amor y verdad son como los pilares. Después, nada más puede salir mal. O sea, tenemos que siempre poder dar respuesta de los cuestionamientos de nuestros hijos, ¿no? Como papás, nos vamos a equivocar, ya seamos padres de reproducción asistida o no, olvídate, siempre algún moco nos vamos a echar. Así que bueno, mientras haya amor y verdad, ya está, creo totalmente, yo. totalmente.
Me quedo con esto que decís, mientras haya amor y verdad, porque como padre siempre va a ser un desafío y como no existen escuelas de padres, siempre nos vamos a equivocar. Es lo que nos pasa, es lo que nos sale. ¿Sí? Ujú. Bonita, ¿qué tenés ganas de dejarles como mensaje a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo? Creo que el mensaje que a mí siempre me gusta dar tiene que ver con esto, con la necesidad de la comunidad, de transitar las cosas acompañado. No siempre, no en todo momento, porque por supuesto que hay procesos que son individuales, todos son intransferibles, pero encontrar en otro un par, hablar, saber que no se está solo, saber que hoy tengo unos principios y mañana puedo tener otros. Hoy puedo decir no quiero un tratamiento de reproducción asistida y mañana puedo decir no, sí quiero. O hoy no quiero ovodonación y mañana sí quiero ovodonación. Y está perfecto porque somos seres que estamos en constante movimiento y cambiando y nuestros deseos y nuestras situaciones son diferentes y que hacer siempre encontrar en el otro una oreja, alguien que se sienta y que te escuche y que te entienda y hable tu mismo lenguaje, para mí ha sido siempre fundamental. Ha sido un antes y un después, ¿no? Sentirme parte de una comunidad. Em, y, y también saber respetarse un montón de... Yo lo digo siempre con el diario el lunes y por eso tómenlo con pinzas. Yo finalmente tuve mis hijos, pero para tener mis hijos pasé por un montón de procesos, de duelo incluso, porque perdí 4 bebés en el medio, entonces hubo muchísimo de trabajo de duelo gestacional, en mi caso. Pero... pero saber darse los espacios, darse los lugares, si hay que ubicar al otro que no tiene idea de los dolores que atraviesa uno, saber decirlo. Si necesitamos alejarnos, es sabio también saber alejarse. O sea, hay que ser un poco más, eh, ay, no me sale la palabra, como más amables con uno, ¿no? O sea, tenés la sensación de que estás fallado por no poder tener un hijo de la manera tradicional. Hay que ser más amables con uno mismo y entender que hoy no es siempre, entender que si de repente no quiero ir a ese baby shower, no estoy obligada a hacerlo y puedo expresar el por qué y no está mal. Y si la gente entiende, entiende y si no entiende, bueno, problema de ellos. Pero esto, hacer comunidad, saber que uno no está solo y también ser más amable con uno mismo y entender bueno, tratar de esta inteligencia emocional para con uno y para con la sociedad. Y después está el adoctrinamiento, que le digo yo. Hay que empezar a hablar del tema y que entiendan que si te dice una amiga, che, ¿y vos por qué no quedás embarazada? Y bueno, quizás te está violentando. Entonces, enseñarle a tu amiga que capaz no tuvo maldad en esa pregunta, qué es lo que te duele, cómo puede de qué puede hablar con vos y de qué no. ¿No? El expresarnos, no es un tabú, para que no sea un tabú necesitamos poder exteriorizarlo. Creo que esas son las cuestiones básicas. La comunidad, estar en compañía, ser más amables y autocompasivos con uno mismo, sin tenernos lástima, eh, y tratar de ser parte de esta eliminación del tabú, porque somos parte, ¿no? Totalmente. Bien, Ujú. bueno, Wada, me súper reconfortó escucharte, me encantó, como siempre, aprendiendo un montón de vos, te admiro muchísimo, Bonita. ¿A Gracias, vos? gracias por esta entrevista. Y bueno, seguramente vamos a tener otro encuentro porque creo que nos han quedado temas pendientes para seguir conversando. Cuando quieras, cuando quieras. A todos los que necesiten algo, yo siempre digo, mis redes están ¿En dónde abiertas. te encuentran? Porque seguramente te van a consultar mucho. ¿En dónde te encuentran? Dale. Yo tengo mi Instagram personal, que es Guadasamar, Samar con Z, y si no, el Instagram de los libros, Hacia la Maternidad, @Hacia la Maternidad, que en estos Instagram trato mucho más temas que tienen que ver con la fertilidad, hago más rondas de preguntas, ahí nos sumamos a algunos Zooms que hay en vivo o de distintas temáticas con distintas asociaciones, así que bueno. Ahí pueden, pero en ambos siempre respondo preguntas, o simplemente me pueden pasar a saludar y yo sé que están en eso y digo, siempre los tengo, digo, siempre me encanta seguir esos procesos y siempre los tengo como en mi rinconcito de intenciones, ¿no? Digo, bueno, que,
que les vaya bien. Así que bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Eh, Los que quieran le escriben todos. Sé perfectamente que muchas de las personas que me siguen están en este camino. Así que traer a Guada para mí ha sido maravilloso. Así que no dejen, no se dejen ninguna pregunta guardada, no tengan vergüenza, nada. De paso van, la saludan y le hacen cualquier pregunta porque ella conoce estos procesos, porque los vivió y los ha investigado, que es lo más importante. Bueno, mi Totalmente. amor, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Dejo unos segundos para que te despidas. Gracias a vos, Sol. Siempre, desde el día uno que nos conocimos, creo que fluyó nuestra conexión, nuestros sentires y también creo que nuestra esencia en algún punto, ¿no? Con mucho Así que gusto. para mí un placer, me encanta acompañarte en tus procesos, que vos estés del otro lado. Así que bueno, mil gracias por la invitación. Y a todos los que están viendo y escuchando, bueno, acá, disponible, siempre. Bien, gracias, bonita. Les dejo Gracias besos a vos. y nos vemos en el próximo episodio. Besitos, chau, chau.